Olá, boa noite. Hoy vamos a empezar más una clase y ahora vamos a hablar sobre autismo, popularmente conocido como trastorno de espectro autista, el TEA. Es un tema muy hablado actualmente y vamos a traer algunos puntos importantes. Ese video es una parcería con Socenho Max y FMSA, Scope y SCOME. Soy Gedeon Rodrigues, soy médico. Actualmente soy residente R4 de neuropediatría en Hospital Martagão Gesteira. No tengo conflicto de interés. En 1944, Han Asperger ha publicado un cuadro que él notaba que los niños tenían esa rigidez de comportamiento, unas estereotipias, y él ha tenido un colegio en Austria con 200 niños y de ahí sacó las publicaciones. En 1980 teníamos una prevalencia de 1 a cada 2.500 niños. Ahora, con la modernidad, en algunas nacionalidades ha tenido un aumento significativo. Nosotros podemos ver esa prevalencia de autismo en Estados Unidos, que estaba en 2004 de 1 para 166, actualmente está en 1 para 59, o sea, unos 3 veces más la prevalencia en cuestión de 14 años. Pero eso es muy variable. Por ejemplo, en China, la prevalencia muy pequeña, pero se cree que es por los medios diagnósticos. Entonces, ¿cómo vamos a definir los niños TEA? Los niños van a tener prejuicio en dos núcleos distintos, que va a ser el déficit de la interacción social y la comunicación y el interés restringido. Bueno, las causas se creía antes que la mayoría de trastornos de los niños que tenían los trastornos de espectro autista eran causados por factores genéticos. Ha visto que hermanos no, gemelos monocigóticos, ellos tienen 90% de posibilidad de los dos tener el TEA. Hermanos tienen 15 a 20 veces más posibilidad de tener TEA. Y vimos con pasar de los años que muchos genes están teniendo asociación con el TEA. Vemos también que hay muchas síndromes genéticas que llevan a los niños a desarrollar un cuadro de TEA. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. Actualmente tiene más de 100 genes que están descritos como causadores de TEA. O sea, eso muestra que es una enfermedad muy polimorfa con muchos factores. Bueno, de los factores genéticos, de las síndromes genéticas que son los más comunes, se encuentra el síndrome de X frágil, que 3% más o menos de los pacientes van a tener esta síndrome. Una otra síndrome muy común es la esclerosis tuberosa, la síndrome de Rett, el síndrome de Prader-Willi, son los más comunes que vemos en nuestro día a día.
acordando que síndrome de X frágil es más común en hombres, en chicos, y la síndrome de Rett más común en chicas. Generalmente entre 5 y 10% de los niños TEA van a tener su cuadro desarrollado a partir de un disturbio genético. ¿Y las causas? Las causas medioambientales, como había hablado antes, se creía que 90% de los factores eran genéticos. Pero con el pasar de los años nosotros vamos viendo que los factores ambientales también tienen un gran peso. Actualmente se cree que 50% de las causas de TEA son genéticas y 50% son factores medioambientales. Nosotros vemos que los niños de gran ciudad tienen 3 veces más riesgo de tener un cuadro de TEA. Nosotros no sabemos a qué componente en las grandes ciudades está relacionado con el TEA, pero testes en laboratorios con ratones muestran que exposiciones a dióxido de carbono, dosis elevada, lleva a las muestras tener un desarrollo muy parecido, muy similar a los cuadros de TEA en humanos. Entre las causas perinatales y neonatal, una causa muy común es la elevada edad de los progenitores, tanto de la madre como del padre. Los niños que han tenido muy bajo peso al nacer, por ejemplo, abajo de 1500 kilogramos, los niños prematuros, cuanto más prematuro, más riesgo. Madres con infecciones recurrentes durante la gestación, niños que han necesitado de terapia intensiva con antibióticos y han quedado con ictericia, también tienen elevación de riesgo de evoluir con TEA. Nosotros vemos que las madres que tienen depresión y utilizan inhibidores de la excitación de la serotonina, o sea, medicaciones para depresión, tienen un riesgo aumentado, así como las madres que tienen epilepsia y utilizan valproato de sodio, que tiene un riesgo entre 5 y 7 veces más para el niño desarrollar un cuadro de TEA. Vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología. Voy a traer algunos puntos porque es muy amplio. Los estudios en general no ha encontrado un patrón en todas las muestras, o sea, muy variable. Pero lo que ha visto como cambios de la neuroimagen es un volumen cerebral total más elevado, con aumento de cerebelo y aumento del núcleo caudado, con disminución de las estructuras mesencéfalo, verme cerebeloso y corpo calloso. Y hasta también anomalía en la constitución del lobo frontal, temporal y estructura del sistema límbico. O sea, tú puedes tener hasta un aumento como una disminución hasta una desorganización de la zona. Entonces, solo para mostrar, se ve que todo encéfalo con aumento no y con una disminución de vermex cerebelar, mesencéfalo y corpo calloso. Ha visto en otros casos, principalmente en los niños que ya están llegando a la fase adulta, a fin de la adolescencia, una disminución de la amígdala, hipocampo y regiones parietales. Tiene mucho que ver con eso de comportamiento.
Nosotros sabemos que las personas que tienen TEA tienen riesgo aumentado para tener diabetes, asmas, o sea, son enfermedades con alta prevalencia de autoanticuerpos, o sea, su propio organismo ataca esos órganos. Y vimos en autopsias de personas con TEA que ellos tenían un sistema más proinflamatorio, aumento de las interleucinas en las regiones encefálicas y líquido cefalorraquidiano. Vimos también alteraciones a niveles de neurotransmisores, como aumento de la serotonina y una disminución de de, la, de los receptores de la serotonina. O sea, nosotros juntamos todo eso y vemos que no tiene una causa exacta. Dependiendo de la edad y de la presentación, va a tener las alteraciones estructurales o hasta inmunológico y de sinapsis. Entonces, los hallazgos neurobiológicos sugieren que el TEA es la expresión final de una desviación temprana de la conformación, pero nosotros no tenemos una evidencia o no se conoce o se desconocen los mecanismos que llevarían a esa desviación. Porque como hablamos, cuanto más prematuro, cuanto más bajo peso, cuanto más problemas has tenido en el periodo perinatal, más riesgo. O sea, eso de verdad refuerza ese punto que es algo que ocurre muy temprano en la vida, pero nosotros de verdad no conocemos muy bien los mecanismos. Entonces, tenemos que tener más estudios para definir mejor esos mecanismos. Pero una enfermedad que es tan polimorfa, con tantos factores que puede desencadenar, no va a tener una explicación muy simple para su desarrollo. El cuadro clínico. El cuadro clínico en general, lo que vamos a observar es que esos niños no comparten objetos. El niño que se queda en su cantito. Tiene un cambio de la coordinación de la comunicación no verbal. O sea, el niño, cuando tiene algunos meses de vida, le punta, le llama, o sea, le trae a lo que quiere, a lo que desea. O sea, intenta comunicarse con su gesticulación corporal. Muchas veces está feliz, le da una risa, no está tan bien, empieza a llorar. Entonces hay todo un mundo de comunicación no verbal que en los niños que evoluyen con TEA va a ser un poco perjudicado. Como nosotros habíamos hablado, los niños les gusta compartir sus intereses. Les gusta llamar la atención de sus padres para que mirar mi dibujo, mirar lo que estoy haciendo. Cosa que los niños con TEA no hacen con frecuencia. A los niños que tienen trastorno de espectro autista les gustan los movimientos repetitivos, o sea, el ventilador, la licuadora, les encanta. La mayoría de los niños neurotípicos no les gusta ese sonido fuerte, no les llama tanta la atención el ventilador. Los niños con TEA van a tener ese aislamiento social, no van a mirar a la face. Cuando uno le llama, prefiere mirar objetos. Los niños que de trastorno de espectro autista
le parece muchas veces que no escucha, porque uno llama y no contesta. Los niños tampoco van a tener como prejuicio en la comunicación no verbal esa variación de la expresión de felicidad, de tristeza. Va a quedar siempre con la misma fase, como si nada estuviera pasando. Una cuestión muy común es la forma que ellos hablan, su prosodia monótona. O sea, ellos hablan siempre en la misma entonación y no hay la variación. Por ejemplo, ¿está feliz? Ah, estoy feliz. O sea, habla en un tono más elevado, un neurotípico. Pero el niño cotea va a hablar, por más que esté feliz o triste, en el mismo tono de voz. Y los movimientos repetitivos, las posturas más extrañas, las estereotipías. Bueno, esos son los puntos generales que muchas veces uno en la calle, uno en la consulta, puede mirar para que le llame la atención para empezar las preguntas o para empezar la investigación. Ahora voy a traer los criterios de DMS5 de 2013. El DMS5 coincide F84. Vine hablando un poquito del trastorno de espectro de autismo. El DMS5 es el manual de enfermedades neuropsiquiátricas. Entonces ellos dividen en dos puntos. Como nosotros habíamos hablado, la deficiencia persistente en la comunicación social y la interacción social. Y patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento e interés. De las deficiencias persistentes de la comunicación social y en la interacción social, nosotros vamos a ver 3 puntos. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional. O sea, tú llegas feliz, le abraza, el niño no va a tener esa reciprocidad, va a quedar más alejado, no va a intentar salir de sus brazos, o sea, no va a tener esa felicidad. O muchas veces los niños van a ver a las personas muy tristes y a ellos no va a entender lo que está pasando, va a quedar en su mundo y no va a haber esa interacción, esa reciprocidad. Los niños van a tener las deficiencias en conductas comunicativas. O sea, la deficiencia no es el olfato solo de no hablar, lo que llama más la atención de las madres. Pero muchas veces los niños van a estar hablando, pero su charla va a ser una charla muy restrita, con mucha deficiencia. Por ejemplo, los niños están en un cumpleaños. Ese niño llega y empieza a hablar de todas las carreteras del país. Empieza a nombrar una carretera por otra. Pero esa charla no es una charla para un cumpleaños con otros niños. Los niños van a intentar hablar de otra cosa, de dibujos, de autos. Y los niños siempre van a intentar comunicarse hablando sobre las carreteras. O tú llegas y pregúntale algo y él va a empezar a hablar de otra cosa. Por ejemplo, le preguntas su edad y el niño, porque va a tener su propio cumpleaños cerca, va a empezar a hablar de su cumpleaños.
o pregunta dónde vive y va a seguir hablando de cumpleaños. O sea, va a tener esa deficiencia en la comunicación y eso también va a elevar a una deficiencia en desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Los niños con trastorno de espectro autista van a tener esa dificultad para comprensión y de ese desarrollo de las relaciones. Ellos por sí van a procurar quedar más aislados. Muchas veces por no tener una buena comunicación y muchas veces teniendo hasta mismo una buena comunicación, va a faltar esa comprensión de las relaciones. Esos tres criterios tienen que estar en el paciente que está evaluando. De los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, interés o actividad, de los 4 patrones va a tener que tener 2. Entonces, los niños que van a tener esos movimientos de utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos. Doy ejemplo. Los niños que tienen su estereotipía es generalmente movimiento de la mano, sonido con la boca, y la preferencia por un objeto. Por ejemplo, veo niños que tienen preferencia por piedras chiquitas, y se queda todo el día con la piedra chiquita en la mano. O sea, esa utilización del objeto de forma repetitiva, sin motivo aparente. Otro punto es la insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrón ritualizado de comportamiento verbal y no verbal. Bueno, la insistencia en la monotonía explica un caso de un chico que tenía un TEA dentro del espectro más leve, que iba a la consulta de neuropediatría en nuestra institución. Y como siempre este niño pasaba con nosotros en la neuropediatría, siempre quien consultaba a él era yo. Pero ocurrió que en ese día específico el niño solo iba a sacar sangre para hacer un examen. Pero como ese niño tenía la rutina de ir al hospital y hablar conmigo en la consulta, ele solo conseguiu ir a su casa después que entró, sacó la sangre después que entró en el consultorio de neuropediatría, ha hablado conmigo y se despidió. O sea, para él, el fato de irse al hospital tenía que sí o sí pasar a la consulta con la neuropediatría, con el médico que había visto otras veces. No importaba el motivo por qué estabas ahí. Entonces, esa inflexibilidad de rutinas. A veces el niño está en el restaurante, tiene que sentar siempre en la misma silla, siempre ser atendido con el mismo profesional y siempre comer el mismo tipo de refeição. Lo tercer punto es los intereses muy restringidos, fijos y que son anormales quanto a su intensidad, foco e interés. Como había hablado, ese interés es muy restringido y eso es variable a lo largo del tiempo. A veces el mismo niño que le gusta tanto las carreteras, que sabe todos los nombres de las carreteras, que solo habla de las carreteras, puede pasar un tiempo y hablar de los golfines, de perros, de saber todas las razas, y todas las informaciones que capta solo son de ese grupo de animales. Entonces, ese interés muy restringido puede ser variable a lo largo del tiempo.
Otro punto muy importante que a veces llama también mucho la atención es la hiper o la hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés. Y, y esos aspectos sensoriales de entorno. Explico. Los niños muchas veces cuando caen, se lesionan, tú a veces vas a pensar que va a llorar porque le duele. Pues esos niños no pasan eso. Ellos quedan tranquilitos, se chocan, se sangran y siguen ahí en su juego. No paran llorando. Y eso de los aspectos sensoriales, los niños, los trastornos de espectro autista son muy sensoriales. La mayoría de ellos les gusta mucho poner las cosas en la boca, oler, tocar. Y eso no es compatible con la edad que ese niño tiene. O sea, tú no esperas que un niño de 2, 3, 4 años pone todo el que ve en la boca. Y con el trastorno vas a ver que eso sigue pasando. Acá son algunas sugerencias de series que hablan de personas con espectro autista. Y adelanto que todos esos casos que están en esas series son personas que tienen trastorno o actores que simulan personas que tienen trastorno, pero un espectro bien más leve, muy leve. Entonces, lo que ustedes ven en esas series son las personas con un buen desarrollo, un cuadro de autismo más leve, el cuadro que de aquellos pacientes que son leves, tienen terapia, sus terapias bien seguidas. De los tres, lo único que está a personas realmente autistas es Amor en lo Espectro. Está en Netflix. Les aconsejo se buscan a ver. Intenta dejar en idioma inglés para que vean cómo hablan. Ellos hablan sin esa modificación de entonación. Yo creo que hay una característica importante para que empiece a entrenar cómo hablan y vean cómo es su rigidez, ¿no? De comportamiento mismo en los cuadros más leves. Las tres series van a le dar un pantallazo general de TEA en los cuadros más leves. Para los otros profesionales como terapia ocupacional, ese canal de YouTube de la Unifesp viene algunos trabajos de entrenamiento con los niños. Puede ayudarles a tener un nuevo método o revisar un método que ha visto en libro para que pueda aplicar en los pacientes. Bueno, vamos a hablar de diagnóstico precoz, porque el DMS5 habla de general, pero a cada día que pasa, nosotros vemos que cuanto más antes tú llegas al diagnóstico, más temprano va a empezar el manejo, el tratamiento. Y la respuesta por la neuroplasticidad cerebral va a ser mejor. Entonces siempre estamos buscando a dar un diagnóstico cada vez más temprano. De los 0 a 6 meses, nosotros esperamos que por volta de los 2, 3 meses, el niño cuando uno habla con él, el niño le mira, o sea, prefiere la fase de la madre. En esta edad, nosotros vemos también que los niños tienen el sorriso social, pero los niños con TEA, vamos a ver que ellos no lo van a hacerlo. Ellos no van a hacer su sorriso social
y a ellos no le prefieren tanto la fase humana. Los niños cuando esté un poco más agitadizo, los niños neurotípicos vão quedar más tranquilos en los brazos de la madre. Pero eso no pasa cuando el niño está en cuadro de TEA. Ellos van a preferir quedarse lejos de personas, que é um pouco raro, ¿no? De ver en un niño pequeño. Los niños les gusta ver lo que las personas están haciendo. O sea, el niño prefiere estar cerca de personas y le gusta mirar lo que uno está haciendo. O sea, si la madre, el padre están haciendo alguna actividad, ellos empiezan a mirar lo que están haciendo. Diferente del niño que va a estar más adentro del espectro, que va a preferir quedarse con las cosas que él está haciendo. Los niños mayores, entre 7 y 12 meses, ya van a tener otros puntos importantes que pueden llamar nuestra atención. Por ejemplo, el niño cuando tiene un problema va a preferir ir detrás de una persona para que le ayude, o cuando está con miedo, cuando quiere algo. Generalmente el niño del espectro no lo va a hacer, o se hace la búsqueda por ayuda, es solo por una ayuda para agarrarle agua o algo así. Pero eso de apoyo cuando estás con miedo, no lo va a pasar. Los niños cada vez más va a intentar traer el adulto para su mundo, para sus juegos, para sus dibujos, para su rutina. Entonces va a tener esa diferencia en relación a niños de espectro. Cuanto más avanzada en la edad, menos los niños neurotípicos, menos los niños típicos van a poner las cosas en la boca. Pero eso no suele pasar con los niños de espectro. Ellos van a mantener el mismo ritmo de poner toda la boca, o a veces hasta empeorar. Una cosa importante es que, por ejemplo, el niño está con miedo, el niño está feliz, su fase va a cambiar, va a tener su risa, va a tener su fase de miedo. Pero el niño de espectro muchas veces la fase no va a cambiar. Otra cosa que pasa generalmente por el 9º mes es el descenso de la permanencia. Que los niños con desarrollo normal van a empezar a llorar con más frecuencia. Porque por más que ellos no ven sus padres, ellos saben a partir de ahí de los 9 meses que sus padres existen. Entonces va a llorar queriendo ellos mismos que no los vea. Los niños que están dentro del espectro, como están ahí en su rutina, no van a se preocupar si los padres están o no están, y van a quedar en su mundo. Entonces nosotros hacemos algunas indicaciones para que uno refiera inmediatamente al niño para la evaluación a un especialista. Especialista ese puede ser neuropediatra, psiquiatra infantil, hasta psicólogo o pediatra para empezar la investigación. Los niños que no hacen sonido, o sea, la lalación, no intentan hablar hasta los 12 meses,
que no va a hacer gestos, que su comunicación corporal va a estar un poco retrasada para los 12 meses, que no tiene ninguna, que no habla hasta los 16 meses, que no consigue dar frase hasta los 24 meses y que ha tenido pérdida de la lenguaje, de las habilidades sociales en cualquier edad que sea. Vamos a hablar ahora de diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Tienes que hacer una buena historia clínica hablando de los antecedentes neonatales, perinatales. Ver si en la familia hay casos similares. Es importante saber si el niño ha tenido una regresión, o sea, ha desaprendido cosas. Eso es importante para la investigación posterior. Hay algunas ayudas que puedes tener en inicio. Por ejemplo, la Sociedad Brasileña de Pediatría recomienda que se haga a todos los niños de 18 a 24 meses el LEMICHET, que son algunas preguntas que tú vas a apuntar sí o no. Y si tenés 3 alteraciones, y ahí va a referir a ese paciente a un especialista para que siga la investigación. O sea, un checklist de triaje. Nosotros también usamos otro acá, que es el ABC, que el puntaje arriba de 67, o sea, tú vas apuntando, ¿no?, las alteraciones que tiene su nota cada uno. Y si llega a 67, al final, tiene alto riesgo de ser TEA. Pero yo llamo la atención para algunas situaciones que pasan día a día. Es muy común los padres que no quieren aceptar que el niño tiene TEA y muchas veces va al hospital por recomendación de maestra de colegio. Y tú empiezas a preguntar los checklists. Los padres, por más que el niño, por ejemplo, una de las preguntas, los niños tienen estereotipía, o sea, tienen movimiento repetitivo. Muchas veces el niño tiene el movimiento repetitivo, pero los padres, como no quieren que sea diagnosticado, porque no quieren quedar con un hijo que tiene TEA, no, omiten el fato. Hay otro problema también. Muchas veces los padres quieren que el niño tenga el diagnóstico y hablan cosas que el niño no hace. Entonces, yo veo en el día a día que hay esa dificultad. Entonces, puede hacer el checklist, pero no confíe totalmente en checklist, porque hay ese viés de la familia, de quien le acompaña al niño. Muchas veces familias que quieren que tenga diagnóstico y familias que no quieren que tenga diagnóstico. Más que todo, son consultas demoradas. Tenés que mirar mucho al niño. No se le confía a la familia cuando la familia le habla. El niño habla muchísimo en la casa, pero acá está con vergüenza. El niño que pasa 1 hora de consulta y no habla nada. O sea, tenés que empezar a se preguntar. Porque hablo eso porque pasa con mucha frecuencia. Entonces a veces veo una estereotipía, pregunta a la familia, no, él no hace eso, está haciendo ahora porque está con miedo, cosas así.
Entonces uno tiene que estar atento a esos puntos, porque puede perjudicar su conclusión, su diagnóstico. Hay otras escalas, ¿no? Como CARS, CASH, ADR y ADOS. O CARS também é muito utilizado. Então, MChat, ABC e o CARS é o que veo que é mais utilizado por nós. Esses checklists te ajudam no início, mas com o passar do tempo, vocês vão afirmando mais o conceito, as perguntas e vão avaliando a evolução do niño juntamente com a clínica. Hablando sobre el diagnóstico, un punto muy importante. Si tú tienes un niño que no habla, el niño que tiene ese prejuicio de la interacción social, de la comunicación verbal no verbal, siempre tiene que excluir alteraciones en el oído. Porque muchas veces el niño no escucha. El niño no escucha, el niño no habla. Entonces, primero, tenés que excluir alteraciones en el oído. Segundo, no tienes que tener prisa para hacer diagnóstico. Acuerden, chicos, diagnóstico de TEA es un diagnóstico vitalicio. O sea, no hay necesidad de apresurarse para hacer un diagnóstico vitalicio. Tienes que tener seguridad del diagnóstico. Y un diagnóstico clínico, ¿cómo va a tener más seguridad? Pídale opinión de las terapias, de la maestra de colegio. Puedes hacer la evaluación neuropsicológica con psicólogo. O sea, ese trabajo en conjunto te va a ayudar a llegar al diagnóstico. Muchas de las familias, o sea, la mayoría quiere que en la primera consulta tú hables, ¿es TEA o no es TEA? No entre en eso. Tú hablas que si tú no estás seguro, va a decir, el niño tiene retraso, vamos a hacer el examen para ver si escucha, o si ya tiene. Vamos a empezar la terapia, porque lo más importante es empezar las terapias. Y después va a haber el desarrollo, va a haber lo que la fono, la terapia ocupacional, la fisioterapia a veces, va a decir sobre el niño para llegar a su diagnóstico. En relación al tratamiento, como yo ya estaba hablando, es un tratamiento multidisciplinar. No es un tratamiento que depende solo de neuropediatra, de pediatra, de psiquiatra. Nosotros, como médico, el principal punto sería el diagnóstico. El tratamiento, gran parte del tratamiento va a ser por los otros profesionales, como terapia ocupacional, por ejemplo, que es fundamental en tratamiento de autismo. Por ejemplo, fono. El fonoaudiólogo es fundamental para entrenar la parte de habla, la parte de la alimentación, de la dieta. O sea, cada profesional va a tener su importancia y es fundamental que tengan todos ellos. Y es uno de los grandes problemas de los sistemas públicos, por lo menos el brasileño, en que muchas veces llega el diagnóstico, pero no hay las terapias suficientes para ese niño. Nosotros habíamos en la clase anterior hablado sobre o que querían que hablásemos más o menos en la clase de TEA.
Entonces yo vi que muchos querían ver sobre tratamiento. Bueno, entonces yo traje ese artículo de 2019 que ha hecho una meta-análisis de 102 publicaciones que ha tenido antes y a través de la meta-análisis vimos lo que es comprobado científicamente que hay beneficio en TEA, que no hay. Eso es importante porque cada día que pasa los padres vienen con muchas demandas, o sea, muchas opiniones que la vecina dijo, que la suegra, que el tío, y el médico, el profesional que está manejando ese paciente, tiene que tener el conocimiento de las cosas que están siendo dichas, una para hacer el esclarecimiento, o sea, aclarar las dudas de su familia, del paciente, y hasta también para dar la mejor orientación, ¿no? Porque muchas de esas medicaciones, de esos tratamientos, pueden hacer daño. Y el primer punto, o sea, el principal del médico es no hacer daño. Primero tú no haces daño y después tú vas a empezar el tratamiento. Si tú haces daño a su paciente, no está practicando la medicina como debería ser. Bueno, entonces vamos a hablar de los que tienen beneficios comprobados. De las terapias biológicas, tenemos, de las terapias no biológicas, tenemos el ABA. ¿O qué es ABA? ABA es un sistema de tratamiento intensivo con refuerzo positivo y también es multidisciplinar. O sea, el niño está en su casa, llega el profesional, se queda 4 o 6 horas en la casa, 5 días por semana, y con refuerzo positivo va a entrenar a ese niño pequeñas modificaciones día a día para modificaciones más para un comportamiento más socialmente acepto. Y es un trabajo que sí ha tenido comprobación científica, que tiene sus efectos, pero infelizmente los planes de salud, el sistema público, porque es una terapia carísima, porque imagínate, todo el niño que tiene TEA va a tener su profesional 4 a 6 horas por día ahí en la casa, haciendo ese tratamiento intensivo. Entonces eso es muy caro. Dentro de los tratamientos farmacológicos tenemos la risperidona y el aripiprazol. Son las dos medicaciones aprobadas por FDA para manejo de TEA. Esas medicaciones no son para cambiar todas las cuestiones de TEA, no es un tratamiento específico para curar el TEA. Esas medicaciones son muy utilizadas para el manejo de los trastornos comportamentales. La verdad es que esas medicaciones son utilizadas en los pacientes más graves para intentar ayudar a aceptar, o sea, intentar ayudar a quedar un poco más centrado, un poco más tranquilo para que empiece a hacer las terapias. Pero ellos no hacen grandísimas modificaciones, porque imagínate que tú vas al gimnasio. Tú vas al gimnasio porque quieres quedar con un buen físico. Si tú tomas medicación y no haces gimnasio, tú no vas a quedar grande, o sea, sus músculos no van a quedar definidos. Lo que hace la definición, el ejercicio, o sea, serían las terapias diarias de comportamiento. La medicación va a ayudarte a quedar, en el caso de TEA, más tranquilo para recibir el tratamiento, que el principal es el tratamiento comportamental, en el caso ABA.
Entonces, hay una lucha diaria para que el médico de medicación, medicación, medicación. Pero medicación no cambia comportamiento. Si tú, por ejemplo, tú quieres leer, quieres escribir, si tú tomas una medicación, no va a ser tu leer o escribir. Tú tienes que entrenar, tú tienes que practicar para que aprenda. Y el caso de TEA es la misma cosa. La medicación tiene su poder limitado. El principal es ese tratamiento comportamental con las terapias no biológicas. Beneficios posibles, o sea que hay publicaciones, pero todavía no está bien comprobado. El tratamiento CHICH, los tratamientos de desarrollo como Denver, que es lo más conocido, algunos otros tratamientos. Yo traje acá, para caso alguno profesional, por ejemplo, de terapia ocupacional, que quiere leer después un poco más. Esos son los que tienen beneficio posible. De las medicaciones, nosotros utilizamos muchas veces estimulantes. Por ejemplo, es muy común la asociación TEA con TDAH, que el trastorno de desatención y hiperactividad. Entonces nosotros a veces utilizamos el metilfenidato, que es un estimulante, para ayudar a ese paciente. El alfa-adrenérgico agonista. Los agonistas alfa-adrenérgicos también se utilizan en esos pacientes con trastorno de desatención y hiperactividad. Los antidepresivos también son utilizados en los pacientes que tienen ansiedad, a veces tienen muchas estereotipías, puede ayudar. Y las terapias sin beneficio comprobado. Nosotros vamos a hablar de algunas de forma un poco más tranquila, pero por lo general, y lo que veo mucho hablando es sobre quelación. Doy ejemplo. Tengo un paciente que tiene una síndrome rarísima, que a cada mes y medio, la verdad, cada 6 semanas, tiene que hacer quelación porque ese paciente en cuestión le acumula manganés, que es un metal. Esa paciente no tiene el poder para sacar de su cuerpo ese manganés, y ahí nosotros utilizamos la quelación. Y la quelación cuando hacemos tenemos que tener nuestro paciente monitorizado, sacando la presión arterial, haciendo glicemia. O sea, es una cosa que no es tranquila de se hacer. Puede hacer daño. Y, y nosotros vamos a hablar más adelante que la quelación, por ejemplo, TEA ha matado a un paciente en un estudio, en un relato de caso, la verdad. Y no se utiliza, pero vemos que es muy hablado, que algunas personas acabam practicando isso. Não foi visto mejoras com utilização de imunoglobulina. En la década de 80 se utilizaba la oxigenoterapia hiperbárica. También no ha visto beneficio. Y lo más común, que todos los pacientes que por lo menos de 3 uno tú vas a ver que va a llegar utilizando algo de esa clase, es las terapias gastrointestinales, como las dietas sin lactose, sin caseína, las dietas con ausência de gluten. Una cosa es el paciente que tiene intolerancia a lactose, el paciente que tiene intolerancia a gluten. Ese sí tiene que hacer su terapia de dieta.
pero en los niños que no tienen ese problema de salud, no hay beneficio. Pero es una práctica muy común. Imagínate, el niño ya tiene un montón de terapias para ir, y es un niño que es comprometido, que la familia gasta su dinero con medicaciones, y todavía va a sobrecargarlos con una cosa que no funciona, que tenés que mirar en supermercado que tiene lactose, o que tiene caseína, no, que tiene gluten. O sea, no van a estar ayudando a ese paciente. Pero es una cosa que infelizmente muchos profesionales hacen y no hay beneficio comprobado. Vitamina B6, magnesio, la vitamina C, el ômega 3. Ômega 3 también es un problemazo porque mucha gente utiliza ômega 3 para los niños con TEA y muchas veces importan el ômega 3. O sea, traen de Estados Unidos el ômega 3. Carísimo. Y no hay meta-análisis ya sobre ômega 3 y no ha sido probado su beneficio. Y la gente gasta mucho dinero. Dinero ese que podría ser hecho para hacer las terapias de niños. Y están gastando con ômega 3. Entonces, nosotros tenemos que tener ese conocimiento para poder orientar a nuestros pacientes. Probiótico, antifúngico, secretina, dimetilglicina, también no tiene su beneficio comprobado. La oxitocina intranasal ya fue mucho estudiada, pero tampoco ha demostrado beneficio. Y vamos a desculpar, yo me invertí, ¿no? La psicofarmacología es lo que hablé y las terapias no biológicas, o sea, lo que es los entrenamientos, las terapias comportamentales, son esas de acá de abajo. Yo no voy a comentar todas, pero por ejemplo, terapia de equitación, no hay muchos estudios, por ejemplo, terapia asistida por delfines, no hay muchos estudios. No es que no hay beneficio de nada, es que no hay estudio, la verdad. Entonces hay cosas que están acá como terapias biológicas sin beneficio, que es porque no ha tenido muchos estudios, ¿no? En las psicofarmacologías las que hablé, ya tienen muchos estudios con comprobación. Pero imagínate, en las terapias no biológicas, si nosotros tenemos opciones de terapia, muchas la verdad, ¿no? Que tiene beneficio posible, o como ABA tiene beneficio, entonces mejor no perdemos, ¿no?, tiempo de nuestro paciente con una terapia que no hay comprobación. Bueno, ya estamos acabando y para terminar nosotros vamos a hablar de los estudios de algunas medicaciones. Nosotros generalmente utilizamos las medicaciones que son aprobadas en estudios nivel A y nivel B de evidencia, o sea que ha tenido una buena forma de evaluación, de comprobación y un estudio de calidad. Nosotros no utilizamos o no indicamos cuando la terapia es una clase C o D. Entonces, hablando más una vez sobre vitamina B6 y magnesio, Cochrane en 2005 y ellos mismos ya actualizaron en 2010, dan un grado de evidencia, grado D, y hay relatos de óbito en la utilización de mucho magnesio.
muchas veces que pasa es que el médico muchas veces pasa la receta con una cantidad adecuada, pero las medicaciones van a la farmacia de manipulación y en la farmacia de manipulación hay seres humanos haciendo las preparaciones. Entonces, a veces puede pasar que la dosis en la preparación sale mal por alguna cosa y puede causar daño a los pacientes. Hablando también de vitamina A sin evidencia, de vitamina D también sin evidencia, la vitamina B12 que también no tiene evidencia, grado C. Las dietas de gluten, sin caseína, también tienen un grado de evidencia C. Los estudios duplos ciegos, o sea, los estudios que realmente acompanharam os casos viram que não há benefício. E pode haver também deficiência de vitamina D em los pacientes com dieta restritiva. El ômega 3, Cochrane em 2011 ha demonstrado que não há evidência. E esse estudo de 2017 também demonstra que não há evidência, hecho uma meta-análise, como havia comentado. Meta-análise é quando se junta um montão de estudos e mostra que, juntando todos esses estudos, hace la mediana y se hay una posición más fuerte sobre un tratamiento o una enfermedad. El oxígeno hiperbárico, el grado de evidencia C, o sea, no es utilizado, y la quelación que ha mostrado que ha tenido un óbito de un paciente y hasta tenía un estudio que empezó en 2006 y fue suspenso por tantos problemas que estaban causando en los pacientes. Y ahora, lo que más se habla, ¿no? Por lo menos acá en Brasil se habla mucho de cannabidiol con su CDB. El CDB ya está siendo utilizado para tratamiento de epilepsia refractaria a los tratamientos medicamentosos usuales. Tiene, en las epilepsias tiene sus criterios, por ejemplo en Dravet, que es una síndrome epilética, pero en autismo todavía no hay comprobación. Hay muchos estudios, la verdad, de autismo. Hay muchos pacientes que utilizan, mismo con autismo. Se cree que el CDB va a tener una ayuda en el comportamiento, va a mantener a los pacientes un poco más tranquilos, pero de verdad se cree, ¿no? Muchas veces en los pacientes que tienen una síndrome epiléptica de difícil control, a veces también puede se beneficiar con utilización de CDB, pero también es algo muy caro. Generalmente los pacientes brasileños tienen que hacer importación de Estados Unidos y como todo está en dólar, es un precio muy alto y una medicación que no hay comprobación hasta el momento. Yo traje ese estudio que habla sobre el tema. Es un estudio de año pasado, de 2019. Entonces, como yo había hablado, el diagnóstico es por vida, entonces toma tu tiempo, o sea, tener seguridad, mande las terapias, ve lo que ellos hablan, con tranquilidad, no ceda a las presiones de la familia. Se acuerden que los niños que tienen TEA generalmente van a tener otras cosas juntos,
difícil tener solo TEA. 9% de los niños van a tener tics, 25% van a tener su epilepsia, 50% de los niños van a tener su trastorno de déficit de atención e hiperactividad, depresión o ansiedad, unos 30%, trastornos gastrointestinales hasta 40% de los niños, y la mayoría de los niños tiene dificultad para dormir. El trastorno de sueño es 60% o más. No hay medicaciones para tratar el TEA. Nosotros manejamos la agresividad, la depresión, los trastornos de déficit de atención y hiperactividad. O sea, nosotros intentamos manejar lo que va apareciendo de los niños, por ejemplo, una epilepsia, hacer su medicación, para que hágale más apto, o sea, le deje predispuesto a empezar las terapias. Y cuanto antes sean las medidas de apoyo, de terapia, y cuanto más intensivas sean ellas, mejor va a ser el resultado de ese niño. Es triste ver que muchos niños que llegan al diagnóstico no hacen terapia, solo toman medicación para dormir y la vida sigue y no hacen terapia, no desarrollan y muchas de las veces empeoran. Porque como nosotros habíamos hablado, el TEA es un espectro. O sea, tú puedes ser hoy un cuadro más leve y a pasar del tiempo sin terapia, empezar a llegar a un caso moderado y hasta grave. Y muchas veces tú puedes empezar con un caso moderado grave y con las terapias llegar a un cuadro más leve. Las dudas, las preguntas vamos a hacer en la videollamada con Meet y les aguardo allá. Buenas noches.